Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy seguimos con esta mini saga de 3 vídeos de técnicas de estudios básicas, súper básicas, que son el subrayado, el resumen y el esquema. En el vídeo anterior vimos el resumen y hoy nos toca el subrayado. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En el vídeo anterior os conté que íbamos a hacer un mini resumen de 3 técnicas, una miniserie de 3 técnicas súper básicas, que son subrayado, resumen y esquema, porque me parece que suelen ir una detrás de la otra, que quería hacerlo en 3 vídeos, en 3 mini píldoras, ¿de acuerdo? Y lo que sí que también os avisé en el vídeo anterior, si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis porque si no se pierde un poco el sentido de este vídeo, es que antes de ponerse a estudiar hay un montón de cosas que hacer. Tienes que tener un buen ambiente, tienes que tener una buena organización, una buena priorización, una buena concentración. Y todo eso también tengo vídeos sobre ello que dejaré tanto por aquí arriba como probablemente en la cajita, porque no sé si puedo poner como tarjetas de estas que salen por aquí, listas de reproducción, creo que sí, pero no me acuerdo. Entonces, hoy vamos a hablar del esquema. En el vídeo anterior hablamos de cómo subrayar y hablamos de que en el subrayado debemos hacer principalmente conceptos, definiciones principales, ideas principales de ese concepto, no todas las ideas principales y secundarias, y fechas, detalles, ejemplos, cosas así muy específicas, ¿de acuerdo? O excepciones, que también es importante dependiendo del tipo de materia que estás estudiando y del tipo de examen al que te vas a enfrentar, ya sea de desarrollo o ya sea un examen más tipo test o de preguntas de responder o de relacionado de unir. Sí que es cierto que los resúmenes van a ser más útiles porque te van a entrenar más para los exámenes de más desarrollo. En cambio, el vídeo futuro, que será el de los esquemas, te puede valer más justo para tener ideas súper claras para exámenes tipo test. Así que bueno, pues depende, hay profes que hacen exámenes mezclados, pues te pueden venir bien las dos cosas. Entonces, se supone que ya partimos de nuestro texto subrayado, que puse aquí el otro día unos ejemplos en el vídeo anterior, y ahora nos toca resumirlo. Mi idea, yo creo que es que, como si has subrayado bien y has subrayado solo realmente conceptos, palabras clave, ideas iniciales principales de ese concepto o su definición súper escueta y algún ejemplo o alguna fecha o alguna sección, eso es lo que tiene que ir al resumen, ¿vale? No hay que copiar todo el texto. Y para mí es muy importante que, obviamente, si subrayas vas salteando, vas a perder la concordancia de género, número y la concordancia gramatical. Entonces, os recomiendo que al resumir parafraseéis. ¿Qué quiere decir eso? Que pongáis frases nuevas que hagáis con vuestras propias palabras, ¿vale? Y que no copiéis exactamente lo del libro, que lo hagas con tus propias palabras para que tú lo puedas entender, porque a veces hay frases en el libro que vienen que tú dices, madre mía, ¿y quién escribió esto y en qué momento, que es para un niño de primero de la ESO? Una cosa es simplificar demasiado el lenguaje, ¿vale? Tenemos que tener todos un registro de lenguaje más formal y un registro más informal. Y eso se suele adquirir, aparte de hablando, leyendo. Es muy importante leer para poder entender y tener un vocabulario más amplio. Pero si estás estudiando para ti y es exclusivamente para ti y lo importante es que tú te enteres y que tú apruebes ese examen y a poder ser con buena nota y que tu esfuerzo se vea recompensado, escríbelo como te dé la gana, que tú te enteres de verdad, porque eso es para ti, no para tu profe, ¿vale? Si es un trabajo para un profe, pues entonces ya no podemos ser tan informales. Entonces, parafrasear las frases. Y el resumen sí que te recomiendo que vayas haciendo ya como marcando muy bien los apartados. Por ejemplo, título del apartado principal del libro, subtítulo o a subapartado en el que estás. Y no pierdas eso, porque nos va a servir primero para el esquema y segundo para no perdernos con respecto a lo inicial. Si yo empiezo a escribir todo el libro sin entender en qué párrafo estoy o en qué subapartado, en qué parte estoy, me voy a perder. Entonces, me parece importante mantener ese orden de los apartados en tu resumen. Y luego, para terminar, hazlo lo más clarito posible. O sea, puedes hacerlo si quieres en sucio, aunque va a llevarte el doble de trabajo. Intenta hacerlo en limpio del tirón. Y luego intenta hacerlo escribiendo a mano, ¿vale? Ya sea que tu libro sea digital o tu libro sea en físico. Porque eso te va a ayudar hay bastantes estudios científicos que
demuestran que el escribir a mano nos ayuda a memorizar mejor porque ese ejercicio mecánico ayuda a la memorización. Si tú eres de tablet y no quieres gastar papel, también puede ser reciclado. Tengo algún vídeo también que lo dejaré por aquí. Puedes usar tu tablet y por ejemplo, si tienes un iPad y un Apple Pen, o si tienes una tablet cutre y barata como la mía, tengo trucos, ¿vale? Os los dejaré enlazados arriba o abajo para poder escribir con un lápiz normal, malo, ¿vale? De estos de... Pues yo lo he comprado en Amazon, la verdad vendrá de China fijo. Y me sirve y escribo mis apuntes en la tablet. Pero ese ejercicio de escribir con la mano en vez de ordenador me parece súper importante. Y nada más, cualquier duda que te quede, cualquier cosa que quieras aportar a mis consejos, lo que sea, lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.